¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlota Serrapio y te doy la bienvenida a mi podcast, un espacio de psicología y autoconocimiento. Si quieres saber un poquito más sobre ti, sobre tu mente y sobre si realmente estás gestionando bien la vida que quieres, quédate. Empezamos. Felicidad, qué bonito nombre tienes, dice la canción de la cabra mecánica. Y sigue, felicidad, vete tú a saber dónde te metes. ¿Eres feliz? ¿Sabes qué es la felicidad? ¿La has encontrado alguna vez? ¿La has palpado? ¿La estás palpando en este momento de tu vida? Yo siempre defino la felicidad como ese estado de tranquilidad interior. Da igual lo que pase fuera, que luego llegas a ti y encuentras paz. A veces las tormentas son enormes, lo que pasa fuera, los condicionantes externos son terroríficos, te hacen tambalearte. Y después de llorarlas, de llorar esas tormentas, de gritarlas o de lo que necesites hacer con ellas, vuelves a ti y te sientes en paz. Eso es para mí la felicidad. Pero quizás tú tengas otra concepción de ella, quizás tengas una concepción de que la felicidad es alegría, es estar siempre, estar en fiesta, es sabiduría también, es altruismo, es compartir. Muchas pueden ser las definiciones de felicidad o las palabras que la complementen, ¿no? Que complementen a este sentimiento, a esta sensación, a este estado, ¿vale? Que es la felicidad. A esta decisión que muchas personas también dicen, ¿no? Y hablan de esto. En el budismo existen dos palabras que son maravillosas, me parecen maravillosas porque me parecen que tienen muchísimo significado, que son sukha y dukkha. Sukha, no sé si se pronuncian así, pero sukha significa bienestar, que nace de una mente sana, serena y que además abarca tanto las alegrías como los pesares. Fíjate, ¿no? Es decir, sukha es bienestar y el bienestar tiene pesares. Esto muchas veces lo queremos negar, no queremos aceptar esta parte de la vida, ¿no? Y el sukha, esta palabra tan maravillosa, lo integra, alegrías y pesares, y es un bienestar, repito, que nace de esa mente sana y serena. Dukkha, en cambio, es lo contrario, significa sufrimiento, significa desgracia, significa malestar. Y en palabras de Matthew Ricard, no solo se refiere a un ligero malestar, sino que es una palabra que designa que se puede llegar hasta el deseo de acabar con la vida, ¿no? Porque resulta imposible encontrarle un sentido. Quizás tú estés en este momento del dukkha, hayas sentido este dukkha con total plenitud en algún momento de tu vida, o conozcas a alguien que lo ha sentido o lo siente ahora, ¿no? Esa sensación es terrible, es muy angustiosa, ¿no? Y pasar de ese dolor tan profundo a la felicidad o al bienestar completo no es posible de golpe, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que es posible ir poquito a poquito, sin presiones, integrando esos pesares en la parte del bienestar que describe el sukha, ¿no? Es decir, porque para llegar ahí es que hay mucho pesar, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento que ha ido increciendo, ¿vale? En la vida de una persona, porque o no se ha visto con fuerzas para frenarlo, o porque no ha sabido, no cuenta con las capacidades para hacerlo, o porque los golpes una y otra vez se iban repitiendo y parece que no es que parezca, es que la persona ya está tremendamente debilitada, llegado a un punto, ¿no? Entonces, ahora, decir, es imposible, o sea, sentir que es posible llegar al bienestar, pues quizás no, es como la persona piensa, esto es imposible, yo no puedo más, ¿no? No puedo seguir con esto porque estoy sufriendo una barbaridad, ¿no? Entonces, conectar con ese sukha, cultivar ese sukha, que ahora te enseñaré un poquito cómo podemos empezar por él, es complejo y muchas veces abrumador. Cuando llegamos a estar en el sukha, ¿vale? Llegamos a entender que lo que haces con tu mente es lo que dificulta tu propia felicidad. El caso excesivo que te haces, el caso que haces a tus pensamientos más destructivos, y por tanto tu forma de interpretar la realidad es la que hace que pierdas el sentido de vivir. Porque sin duda, en multitud de ocasiones la vida pone unas pruebas terribles, unas situaciones tremendamente dolorosas y que sobrepasan todos los recursos posibles. Pero aún así, con todo lo malo que es, los seres humanos todavía podemos ser capaces de añadirle más sufrimiento
por medio de nuestros propios pensamientos y de nuestras propias acciones, pero sobre todo de esas propias acciones hacia nosotros mismos. En consulta lo que más veo es la culpa, quizás. En este hilo que te estoy hablando, ¿no? La culpa por no haberlo visto venir, la culpa por no estar lo suficiente, la culpa por no haber dicho algo. Siempre esa culpa, ¿no? El que podía haber sido más, lo podía haber hecho mejor, es que siempre soy igual, es que siempre fallo aquí, es que nunca me doy cuenta, ¿no? Es decir, al final es culpa, machaque, es terrorífico. Por ello, el cultivar la capacidad de ver la realidad tal y como es, sin deformarla o sumarle más dolor del que ya trae, es algo clave para acercarte a la felicidad. Porque sí, la realidad es dura muchas veces, es dificultosa muchas otras, pero te aseguro que le añades muchísima más carga y que además esa carga es brutal porque te machacas constantemente. Antes te acabo de decir ahora mismo, ¿no? Es decir, que este malestar lo agrandamos a veces por el caso excesivo que te haces. Y aquí podríamos hablar del famoso ego, ¿no? De esta palabra. Todos tenemos un ego, todos tenemos una capa, de alguna forma, que nos recubre, ¿no? Y esa capa está generada, o sea, somos nosotros y imagínate, pues algo una lámina, ¿no? O una capita que te va cubriendo de la cabeza a los pies. Esta capa está formada por creencias, por pensamientos, por educación, por estilos de educación, ¿no? Es decir, está por miles de influencias, ¿no? Está formada esta capa. Y es importante identificar esto. Lo ideal sería vivir al 100% pues sin esa palabra, sin nada de ego, sin esa capa, simplemente con nuestra verdadera y más pura esencia, pero a veces es casi imposible saber cuál es o cómo es, porque al final vamos creciendo y ya desde el primer momento que nacemos nos recubrimos de una capa que es el apego a nuestras familias, a nuestros padres, que es maravilloso, y a nuestras figuras de cuidado, ¿no? Y esos pues nos van transmitiendo una serie de pensamientos, de creencias y de ideas, ¿no? Entonces, al final, pues ¿cuál es nuestra verdadera esencia? Pues yo creo que la verdadera esencia, si volvemos al inicio, podría ser la tranquilidad, ¿no? Que te da ese estado de felicidad o este estado de sukha. Pero bueno, es decir, en base al ego, ¿no? Es decir, sí que es importante identificar esa capa y sobre todo esa capa más gruesa, no la capa más finita, sino la capa más gruesa, que es la que se conforma por la pose, por las apariencias, por esas creencias más destructivas o por esos pensamientos más destructivos, ¿no? El disfraz es esa actitud que adoptas ante la vida, ¿no? Y que además esa adopción o esa forma de enfrentarte o de confrontarte o de proyectarte al mundo está mediada por miedos, por inseguridades que van contigo y que en multitud de ocasiones esos propios miedos y esas propias inseguridades te llevan a proyectar el malestar a los demás, tu propio malestar a los demás. Tú culpas a los otros o a las circunstancias de tus desgracias, de tus fracasos, de tus errores. ¿Por qué? Pues sería muy doloroso asumir la responsabilidad de tus actos. O en otras ocasiones te podría dar tanta vergüenza hacer ciertas cosas o decir ciertas otras o tomar ciertas decisiones que optas por seguir con el disfraz. Es más fácil. Y muchas veces no se trata de este disfraz, no es simplemente una forma de enfrentarse a la vida o de tomar decisiones. También puedes continuar moviéndote por ese ego más tóxico, ¿no? Por ese disfraz más ruin, por esa falsa comodidad, por una incapacidad de acercarte a los cambios, ¿no? Es decir, total, tú eres así, ese pensamiento de yo soy así, es que ser diferente te llevaría muchísimo trabajo, ¿verdad? Te llevaría días, te llevaría meses, te llevaría incluso años. Y ¡buf! ¡Qué pereza!, ¿no? O sea que mejor, pues seguimos así, seguimos sufriendo, seguimos posando o seguimos disfrazados, ¿no? O sigues disfrazado o disfrazada. Muchas personas, quizás tú también, seas una de estas personas que se frena a sí mismo en el cambio porque, pues las inseguridades, no se cree capaz de cambiar,
pero por otra porque no hay paciencia, porque quieres sentir que todo ese cambio que tú quieres hacer y quieres construir tiene que ser ya. Y cuando ves que pasan los días y que caes una y otra vez en los viejos hábitos, o que no salen las cosas como a ti te gustaría que salieran, o tú no te comportas o no te sientes cómodo o cómoda en tu propia piel, pues sientes y piensas que no lo estás haciendo bien. Entonces, lo que haces es dejarlo, es posponer el cambio o es volver atrás, porque total, algo está fallando, ¿no? Algo no está funcionando como debería de funcionar. Entonces, ese disfraz de repente se convierte en victimismo o se convierte en un disfraz de, mira, siempre estoy alegre, o un disfraz de problemas yo, no, todo me va estupendamente. O puede ser, por el contrario, un disfraz de matón o de matona, ¿no? Total, yo no consigo las cosas, pues mira, hablando mal, que le den al mundo, que le den a los demás, ¿no? Estos disfraces pueden construirse por tu propia frustración, ¿no? Por tu propia impotencia, por tu propia inseguridad, por ver que no consigues eso que quieres. Entonces, pues te das por vencido, te das por vencida o incluso atacas a los otros, ¿no? Porque es muy bajita tu tolerancia a la frustración, tu irascibilidad está por las nubes y tu juicio contra ti más negativo está, pues vamos, a los topes, ¿no? Al 100%. Entonces, el trabajo aquí se trata de identificar, ¿no? Ese disfraz que tú tienes, de ser muy honesta, de ser muy honesto contigo mismo, de no mentirte ni un poco. En el momento en el que te mientas, estás en ego tóxico, estás en dukkha, entras en sufrimiento, porque ya no es lo que está pasando fuera, lo injusto de la vida o lo doloroso de la vida, sino que tú misma o tú mismo te estás dando dolor, te estás dando una barbaridad de dolor y una barbaridad de sufrimiento porque no te estás cuidando. ¿Qué pasaría si te quitaras el disfraz? Si por un momento te desnudas, ¿qué pasa? ¿Qué crees que ocurriría ahí? Yo, ¿sabes lo que creo que ocurriría? Que te sentirías totalmente vulnerable. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilloso es sentirse vulnerable! ¡Qué felicidad! Esto también la podríamos englobar ahí. ¿Qué te parece? La felicidad es vulnerabilidad. Puede parecerte raro, pero creo que sí que es, ¿no? También. Porque la vulnerabilidad sí que es nuestra esencia. No sé, me voy a poner y vamos a ir a los inicios de la vida. Cuando nacemos, ¿cómo somos? Tremendamente vulnerables. Y ahí que está nuestra esencia. Maravilloso. La vulnerabilidad es oro puro, es información, es amor propio. Si te sientes y te sabes vulnerable, te vas a cuidar. Porque seguro que si ves a alguien fuera, ves a alguien ahí en la vida que está sufriendo, que te lo encuentras de frente o que de repente te pide ayuda, estoy segura que lo querrás ayudar, que querrás ayudar a esa persona. ¿Por qué a ti no? ¿Eres débil por ser vulnerable? ¿No vales lo suficiente por ser vulnerable? Obsérvate desde fuera y pregúntate, es decir, imagínate ahora mismo, de hecho puedes cerrar los ojos si quieres, puedes sentarte cómodamente en la silla con la espalda recta si estás en una silla o si no, pues si estás tumbado, de pie, donde estés, no pasa nada. E imagínate que te tienes a ti mismo o a ti misma enfrente. Y pregúntate, ¿cómo puedo ayudar a esta persona que está enfrente de mí? ¿Qué palabras de ánimo, qué gestos, qué impulsos podría darle? ¿Qué sale de ahí? ¿Qué te respondes? ¿Ha surgido algo? Es una pregunta muy simple. ¿Cómo puedo ayudar a esa persona que está enfrente de mí? Y esa persona que está enfrente de ti eres tú. La sukha, que estamos hablando de hoy te estoy hablando mucho de esto, es ese bienestar que no es solamente tuyo, también es un bienestar que surge por ayudar a los demás, por estar por y para los demás. Te sientes bien porque a los otros le va bien, porque a los otros
pues los ayudas porque consigues o consiguen ellos otras cosas, o porque también los otros se merecen ser feliz. Por lo tanto, si te mueves a través del sukha, si ahora lo utilizamos, esta parte del bienestar, de la felicidad hacia los demás, como si tú fueras ese grupo, esa persona del grupo, ¿no? De ese montón de personas que tienes enfrente, y te das esa oportunidad de ser una persona externa, de no ser tú, de no hacerte tantísimo caso, y de desapegarte un poquito de tu imagen, ¿qué le dirías? ¿Qué crees que necesita? ¿O cómo podrías ayudarle? Porque esa persona que tienes enfrente es frágil. Tú mismo o tú misma eres frágil. ¿Y qué? Recuerda, el bebé que nace en su pura esencia totalmente frágil, totalmente vulnerable. Y que se merece ser cuidado. Pues tú eres ese ser tan pequeñito que está ahí. Te animo a reflexionar sobre esto, sobre felicidad, sobre sukha, sobre ego, sobre vulnerabilidad y sobre amor propio. Recuerda que el sukha es el bienestar de una mente sana y serena que engloba alegrías y pesares. Recuerda que el ego es el disfraz que te pones, quizás para no enfrentarte a tus inseguridades o por la prisa que tienes por cambiar. Y el cambio, recuerda, es difícil. Por lo tanto, ten paciencia, si no lo que te será más fácil será machacarte. Y eso te aleja de la felicidad, te aleja del sukha y te acerca a esa capa, a ese disfraz tan incómodo. Y recuerda que la vulnerabilidad es maravillosa para cultivar el amor propio, porque al fin y al cabo tu fragilidad te ayuda a empezar a cuidarte. Si te ves y te sientes frágil, igual que si ves y sientes frágil a una persona que está cerca de ti o enfrente de ti, tú lo cuidarías. Si te ves a ti mismo o a ti misma así, también. Por lo tanto, aprende a salir de ti misma, aprende a salir de ti mismo y obsérvate desde fuera. Obsérvate con compasión, obsérvate con ganas de ayudar. En el momento en que llegues a eso, serás capaz de acercarte más a la felicidad, al bienestar, a la estabilidad. Serás más coherente con tus valores y por lo tanto con tu vida. Regálate momentitos de escucha personal, escucha en la que atiendes a tus pensamientos, atiendes a esas vocecitas que te surgen una y otra vez, que son muy machaconas, que son muy críticas o que son muy negativas o que son malas con los demás, son juiciosas, son críticas con los de fuera. E intenta reconocer por qué salen, para qué salen, de qué supuestamente te están protegiendo. Si aprendes a hacer esto, si te das este espacio, sé que te vas a acercar al bienestar, a la estabilidad que tanto anhelas. Así que ánimo con ello. Espero que te haya gustado mucho el episodio de hoy, que te haya hecho reflexionar, que te ayude a sentirte mejor contigo mismo y contigo misma y a coger un camino nuevo y a mantenerte en él pese a los baches. Recuérdalo. Cuéntame tus impresiones, dale a me gusta, regálame unas estrellas o suscríbete a mi podcast en los diferentes reproductores, en iVoox, en iTunes y en Spotify. Así podré ver si te ha gustado o no y podré seguir creando contenido para ti. Como siempre, encontrarás todo en las notas del podcast en www.carlotaserrapio.com/blog y en redes sociales, en Instagram @carlotaserrapio y en Facebook Carlota Serrapio Psicología. Recuerda que si estás suscrito o estás suscrita a la newsletter, tendrás pues una reflexión extra hoy en base al tema de este episodio. Nos escuchamos muy pronto. Un abrazo.